tema primero del OCW sobre teorías y metodologías en el estudio de las religiones, que sería lo que corresponde a definiciones y características de la disciplina, que tendríamos que empezar con algunas ideas o algunos conceptos generales sobre esta disciplina, que luego al final de este pequeño bloque o de este pequeño tema verán que uno de los problemas es el propio nombre, cómo llamar a la disciplina. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, hacer una pequeña introducción sobre la propia necesidad de método en el estudio de las religiones, quizá en mayor medida que en otras disciplinas, porque estamos trabajando sobre lo que la gente cree. Y entonces, la necesidad de tener un método lo suficientemente alejado, en cierto modo, de las malinterpretaciones que pueden derivarse de trabajar con lo que la gente cree desde un contexto que son también tus propias creencias. Entonces, ese juego requiere un trabajo metodológico particularmente, desde mi punto de vista, particularmente estricto, ¿no? Luego, plantearemos en este segundo bloque dentro de este primer tema sobre el carácter autónomo o no de la disciplina. Yo defiendo que la disciplina, se llame como se llame, estudio de las religiones, historia de las religiones, o como veamos que se suele llamar en distintos países, tiene unas características suficientemente evidentes como para que podamos tenerlo como una disciplina autónoma, en cierto modo, pero ese carácter autónomo de la disciplina también juega con un universo en que la tendencia suele ser a la especialización. Y lo que ocurre es que si tú quieres plantear una historia general de las religiones, que sería la finalidad última de la construcción de una disciplina autónoma, entonces más bien tiendes a lo generalista. Y eso plantea muchos puntos de fricción, ¿no? Y luego la tercera parte será sobre el nombre o los nombres de la disciplina y los problemas que se plantean en ese contexto de cómo nombrar. No hay un nombre único. Depende del país, se dice de una manera o de otra, o incluso en ciertos países se dice de varias maneras. Y los nombres, detrás de los nombres también hay una apuesta que podríamos llamar incluso, pues, si quieren filosófica o si quieren metodológica o también teórica. Detrás de cada nombre y cómo se utiliza ese nombre hay un modo de entender la disciplina, ¿no? Bueno, primera idea es, dentro de esta reflexión introductoria, que en última instancia lo que intenta es llevar a reivindicar la necesidad del método en esta disciplina, ¿no? Se llame como se llame, como queramos llamarla. Historia de las religiones es la que yo, desde mi formación como historiador, defiendo, aunque a lo largo de los días que vamos a estar, pues, y de los temas, pues verán que no es a lo mejor el planteamiento histórico estándar que se suele tener en la cabeza, ¿no? Sino quizá una forma de entender la historia, pues más en la línea, pues por ejemplo, de los últimos anal, o sea, en la línea de lo que se llamaba historia total. Quizá ese sería el planteamiento, es decir, que buscar una disciplina que, aquí se lo pongo, que estudie los hechos de un modo integral científico y luego eso del científico tiene sus problemas, neutral, que tiene también sus problemas, y no religiocéntrico. Y les he puesto entre paréntesis no confesional. Por aquí hay todo un problema que con mayor detalle veremos en un tema un poco más adelante, que es que a las religiones se dedica también una disciplina, si quieren llamarlo así, que tiene siglos y siglos, que es la teología o las teologías, pero claro, la perspectiva es completamente diferente. Se parece un poco a la perspectiva que habría entre la astrología y la astronomía. Es decir, la astrología se basa en modelos de creer y la astronomía tiende a, por eso
en esa línea estaría hablar de científico, a pesar de, en fin, todos los problemas que, incluso desde el punto de vista de la propia metodología, que plantea el hecho de denominar ciencia o científico y el hecho de acotar ese, por medio de ese nombre, un intento que aquí lo verán que es de separar respecto de lo que se puede estar haciendo en otros contextos, que son contextos basados en creencia o, ¿sí? Basados en eso, en contextos de creencia, ¿no? Bueno, y un elemento importante desde mi punto de vista será la aproximación, el plantear que la aproximación ha de ser no religiocéntrica. Entendido, entre comillas, lo no religiocéntrico como intentando salir fuera de lo que tradicionalmente se llaman aproximaciones confesionales al tema de las religiones, ¿no? Primera idea. Religión es un campo de comprensión inmediata en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Es comprensión inmediata. Cuando hablamos de religión, la gente sabe de lo que estás hablando, pero no sabe cómo definirlo. Ese es un problema, es muy difícil definir, ¿no? Porque es casi intuitivo. La aproximación que tenemos a religión es casi intuitivo y casi somos casi capaces de, lo podríamos decir, casi de degustar o de oler la diferencia entre lo que puede ser religioso y lo que no es religioso. Y nos parece evidente. Eso no quiere decir que les parezca evidente en otras sociedades, en otras culturas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es como les digo, un campo conceptual de comprensión inmediata, pero es un campo conceptual sin definición fácil. Es muy difícil definir religión al margen de contextos etnocéntricos, es decir, los contextos de nuestra propia cultura y nuestro propio modo de trabajo, ¿no? Que en cierto modo también son en alguna medida religiocéntricos, ¿no? Y también pues plantea un problema, y es que no es fácil enseñar creencias sin enseñar a creer, que justamente sería lo que se hace en este tipo de aproximación, ¿no? Enseñar creencias, es decir, enseñar lo que cree la gente, pero sin enseñar a creer, es decir, sin jugar con modelos de mayor licitud o menor licitud de lo que la gente cree en relación con lo que uno cree o en relación con el contexto en el que te mueves, ¿no? Ese sería, en fin, muy rápidamente propuesto los problemas metodológicos de base que hay, que ahora lo vamos a ir intentando desarrollar, ¿no? Entonces, pues la reflexión metodológica es fundamental, es un elemento fundamental porque justamente de la reflexión metodológica surge la capacidad de enfrentar ese, que en cierto modo es un dilema, que les decía, que es en cierto modo descarnarse uno mismo de sus propios contextos de creencia para intentar entender los contextos de creencia que tengas que trabajar o que tengas que analizar, ¿no? En parte tenemos una cierta suerte, ¿no? Y es que nuestro contexto teórico es ya poscolonial y por tanto no estamos jugando con instrumentos, por lo menos evidentes, instrumentos de dominio como podía ser antes el estudio de las religiones. Cuando, por ejemplo, las asignaturas que había en ciertas universidades, pues no se llamaban exactamente historia de las religiones, sino a lo mejor se llamaban misionología. Y la finalidad última era formar a gente con la finalidad de actuar como misioneros, elementos fundamentales en el control colonial en muchos casos, ¿no? Entonces, todo eso, por lo menos, lo tenemos en parte avanzado, ¿no? Y esa reflexión metodológica, muy probablemente en lo que podríamos denominar la disciplina de historia de las religiones o la disciplina nuestra, ¿no? del estudio de las religiones, esa reflexión metodológica, muy probablemente el gran choque, aunque los hubo antes, ¿eh? Por ejemplo, hay un libro de Manuel Marzal, que fue un antropólogo que vivió casi toda su vida en Perú y que trabajó justamente con los materiales de los primeros
misioneros españoles en América, ¿no? Y él se dio cuenta de que ciertos modelos de extrañamiento que vio ahí, es decir, y de apertura hacia el otro, ya los tenían esta gente, que no hay que esperarse a Malinowski. Y que eso ya lo había, ¿no? Que había habido ese choque fuerte entre una cultura que era, pues en cierto modo, muy segura de sí misma, como era la cultura ibérica en ese momento, un catolicismo muy seguro de lo que estaba haciendo en América, y por otra parte, a lo que se enfrentaba a sociedades que para algunos de ellos, pues resultaban extremadamente mejores casi que lo que tenían en Europa, ¿no? Entonces ya esa apertura la hubo. Lo que pasa es que, claro, tradicionalmente, y eso es lo que Manuel Marzal en su libro que se llama Tierra Encantada, que es un libro muy bonito, está publicado en la editorial Trota, en Tierra Encantada lo que hace es esa reivindicación frente a la antropología anglosajona, ¿no? Que plantea que todo ese método adecuado de enfrentarse a lo de la diversidad, pues no se depura hasta pues, Malinowski, hasta pues en realidad el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Desde mi punto de vista fue un momento, un choque importante el control británico de la India y el darse cuenta de que había aquello que fueron viendo, ¿no? Que había una cierta hermandad entre las lenguas, desde luego esa fue la base, ¿no? Las lenguas, el sánscrito y las lenguas que se hablaban en Europa, y con la construcción del modelo de lenguas indoeuropeas, pero detrás de eso estaba también la apertura hacia la religión que había detrás de ese sánscrito. Es decir, todo el trabajo de Max Müller en relación con los textos védicos, en relación con los textos más antiguos de la India, ¿no? Eso también tenganlo en cuenta para entender cómo se fue configurando, en cierto modo, una aproximación que desde el estudio de las religiones era probablemente menos colonial que en otros contextos, ¿no? Y bueno, pues hay otros hitos que quizá serían interesantes de ver. Estados Unidos, y 1893, la reunión del Parlamento Mundial de las Religiones. Ese es otro, desde mi punto de vista, otro hito, porque ya no es el mundo, los occidentales que van a la India y que analizan lo que allí hay, ¿no? Y que sacan teorías sobre la hermandad lingüística y, en cierto modo, también algún asunto más sobre y los rituales comparados y todo lo que podría ser la construcción de bueno, Max Müller lo llama mitología comparada, bueno, también historia comparada de las religiones, sino también la apertura hacia voces diferentes como fueron las que se dieron en el Parlamento Mundial de las Religiones en 1893, voces diferentes de maestros de Asia que empezaron a mostrar un mundo que tendió cada vez más a atisbar una mirada global en el contexto de las religiones, ¿no? Una mirada global, y esa mirada global sería una mirada sin hegemonías de principio, esa es la clave, sin hegemonías, que eso es lo que le ocurría a los que analizaban los textos védicos. Se daban cuenta que tenían una potencia tanto poética como en las ideas que había detrás, que les parecía extraordinarias. Y por tanto, lo que les quiero plantear es que la mirada colonial, en ese caso, en el caso de la India, como también fue ocurriendo después, pues la mirada colonial ya no era una mirada solamente hegemónica, solamente subalternizante, o sea, que subalternizaba a los otros, sino que en ese contexto los ponía, en cierto modo, en una igualdad. Entonces eso, o tendía, por lo menos tendía a esa igualdad. Y eso es lo que, en cierto modo, también llevó a que el interés por una metodología adecuada, pues existiese desde muy pronto, ¿no? Y luego, pues también en ese mundo americano hay un personaje, desde mi punto de vista, que es fundamental, que es William James, con su libro Las variedades de la experiencia religiosa, que en cierto modo está, pienso yo,
conectado con el contexto del Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago de 9 años antes, y que analiza también o intenta buscar un método de análisis de las religiones desde la valoración de las experiencias individuales, pero con una fuerza principal de la diversidad de opciones, ¿no? Entonces esto sería, digamos que, en resumen, la base de la búsqueda de explicaciones que tenemos aquí y la búsqueda, vamos, la necesidad de la apuesta por la metodología, ¿no? Bueno, siguiente contexto que nos encontramos es de la necesidad, y construida poco a poco desde, como les digo, quizá en la mirada de Marzal desde América. Luego los franceses pues apuestan mucho por la nueva mirada que se construye desde la Ilustración. Luego los anglosajones desde la mirada que se construye a partir de, entre comillas, el descubrimiento de la India, ¿no? Y luego ya el descubrimiento del interior de sí mismo a partir de James y los demás que han trabajado sobre psicología de las religiones. Bueno, pues a partir de todo eso, pues se fue, en cierto modo, construyendo una mirada que aunase todo eso. Esa sería la finalidad última. Que aunase todo eso, es decir, que construyese o que intentase construir una disciplina autónoma. Y esa disciplina autónoma, pues, un campo de saber autónomo cuyo enfoque, cuyo centro fuese la religión, estudiar la religión. Muy pronto también se vio que religión requería el plural también. Religión, religiones. Religión, la reflexión filosófica sobre, podríamos llamarlo así, filosófica sobre el concepto, y luego la manifestación histórica y la manifestación plural de las religiones, ¿no? ¿Cómo se hizo? Pues muy rápidamente voy a pasar por una mirada que, claro, detrás les he intentado hacer una revisión en que solamente hemos visto los aspectos, digamos que positivos o menos problemáticos, menos políticos quizá. Pero claro, detrás de la construcción de la disciplina hay elementos políticos. Muy rápidamente les hablé de la misionología. Ahí detrás hay una opción política. Ahora pues vamos a intentar ver muy rápidamente algunas de las polémicas que se plantearon en el surgimiento de la propia disciplina como disciplina universitaria. La propia disciplina que depende del ámbito, y por eso los modelos nacionales han sido muy importantes, y eso lo veremos con más detalle en los nombres, ¿no? La disciplina se ha construido de maneras diferentes en países diferentes. Por ejemplo, y ha habido una fuerte polémica. Por ejemplo, lo que fue la opción francesa, que sí utilizaba el término historia de las religiones en Francia, y en otros países que siguieron el modelo, o buscaban en Francia, en el modelo francés, un camino que veían adecuado para seguirlo, pues la historia de las religiones se convirtió en un estudio crítico de las tradiciones religiosas, un estudio crítico, una forma de, por eso le llamaban historia, de historizar lo que para otros era contextos de revelación. Y de ahí la utilización de los instrumentos de la crítica textual para sustentar una aproximación que ellos estimaban que era verdaderamente científica. Ese es en parte el surgimiento de esa forma. Pero claro, algunos de los que trabajaban en ese contexto
en cierto modo estaban, por medio de la historia de las religiones, deslegitimando las religiones, particularmente en Francia, el poder católico, ¿no? Y por medio de esa deslegitimación, intentar que la preeminencia que tenía el catolicismo, pues, por ejemplo, en la enseñanza y en otros ámbitos, se perdiese por lo menos una parte de su base y una parte de su legitimación. Eso es lo que en cierto modo planteaban, ¿no? Este es un camino. Lo que pasa es que el camino francés fue muy particular. También lo fue en parte en Bélgica, donde la Universidad Libre de Bruselas tuvo un fuerte desarrollo del estudio de la historia de las religiones, el estudio de las religiones, por profesores que tenían una ideología. La Universidad Libre de Bruselas tuvo un peso muy fuerte, los intelectuales masones. Entonces, la historia de las religiones fue uno de los elementos de cientificación de las creencias, en cierto modo, en ese contexto. En el caso francés, pues dependía del profesor que hubiera. Hubo profesores que eran muy combativos y otros que no, que lo eran muchísimo menos, ¿no? Pero produjeron en cierto modo un modelo que, por ejemplo, Mustafa Kemal, cuando intentó reorganizar los estudios universitarios en Turquía, una vez que toman el poder, y que la finalidad última era hacer algo parecido a lo que quizá habían hecho en Francia, es decir, deslegitimar en este caso sería el Islam, lo mismo que en el caso francés sería la Iglesia Católica, deslegitimarla como la educadora, o deslegitimar el Islam como el contexto donde tenía que hacerse la educación, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Pues llamar a un intelectual francés, que fue Dumézil, Georges Dumézil, que de 1925 a 1931 fue profesor de Historia de las Religiones en Turquía. ¿Por qué lo llamaron? Bueno, Dumézil había sido masón, pero no era particularmente combativo. Ahí quizá los que optaron por decirle a Atatürk aquello, pues no contaron con que Dumézil estaba mucho más interesado en otras cosas que en desmontar la Facultad de Teología Islámica. De hecho, lo que hizo fue estudiar lenguas caucásicas principalmente y terminó marchándose de Turquía, buscando otros caminos que en cierto modo fueron más azarosos, porque en Turquía era catedrático y luego pues estuvo durante un cierto tiempo en unas posiciones inferiores, pero en otros países que le interesaban a él para el estudio de la religión indoeuropea, que es lo que en última instancia él trabajó, ¿no? Bueno, pues otro de los contextos en que historia de las religiones se utilizó del modo más fuerte como elemento de desmonte, si quieren llamarlo así, de la religión, desde mi punto de vista el más sistemático, tanto en la metodología como en la teoría, fue el ateísmo científico en la Unión Soviética. En el modelo del ateísmo científico se planteaba que la religión era un enemigo a batir, o sea, claramente a acabar con ella, ¿no? Acabar con la religión por medio del conocimiento. Entonces se estudiaba historia de las religiones con la finalidad de desmontar los argumentos religiosos. Esa sería la base, ¿no? Y los grandes profesores pues fueron así. Eran grandes especialistas, por ejemplo, en chamanismo, y formaban a policías, a la policía soviética, para enseñarles qué es lo que tenían que hacer para acabar más eficazmente con las sociedades chamánicas en las cuales querían evidentemente entrar, puesto que el liderazgo chamánico iba en contra del liderazgo soviético, el liderazgo del propio partido, el liderazgo de los gobernantes, ¿no? Entonces se convierte la historia de las religiones en un arma de combate directamente. Si les interesa,
tienen algunos de estos textos. Tenemos la suerte de que los tradujeron al español algunos de ellos justamente para los cubanos. Aquí tienen uno que es el libro publicado por el Instituto del Ateísmo Científico de la Academia de Ciencias Sociales de la URSS, publicado llamado El Ateísmo Científico, y tienen, pues es un auténtico catecismo. Si se fijan en el material que tienen, siguen los enlaces, pues pueden darse cuenta de qué es lo que buscan, ¿no? Los principios fundamentales del ateísmo científico y la finalidad última de la materia, ¿no? Que es la crítica sistemática de la religión por todos los medios, es decir, creaban una auténtica disciplina autónoma y disciplina integral de la crítica a la religión, y se convertía, de hecho, pues en la línea de seguimiento. Si quieren, les leo los principios fundamentales del ateísmo científico. Era disciplina que se enseñaba en las universidades. La definición de la religión como el concepto de unas ideas fantásticas que aparecieron como consecuencia de la dependencia del hombre con respecto a las fuerzas naturales espontáneas y con respecto a las condiciones sociales de vida que le eran ajenas. La miseria religiosa, entonces citan a Marx, la miseria religiosa es el opio del pueblo, ¿no? La protesta. Entonces lo que dice es que la religión es ideas fantásticas en relación con la naturaleza y la dependencia de la misma. Luego, la relación directa entre la religión y los intereses de las clases, es decir, la religión no solo es intentar explicar lo que hay el miedo a la naturaleza, sino también es un instrumento de las clases reaccionarias para atontar a las otras, ¿no? Dice, interesa que las ilusiones religiosas duren eternamente porque les permite el control sobre los demás, ¿no? Tercer elemento del ateísmo científico, el reconocimiento de que la lucha contra la religión es ante todo la lucha contra el régimen económico de la sociedad cuyo reflejo deformado es la religión. Y cuarto, la conclusión de que la supresión de la religión como opio del pueblo es uno de los presupuestos importantes de cómo liberar la actividad creadora de las masas y orientarlas hacia la lucha por la mejora de las condiciones de vida en la Tierra. No sé si se dan cuenta que la base de es decir, el planteamiento general es un modelo muy crítico con la religión, y ese modelo muy crítico se construye desde un campo disciplinar propio, que es, bueno, ateísmo científico o historia de las religiones, lo llamaban así. Tienen algunos de los manuales, el de Krivelev, por ejemplo, el de Tokarev, que son ejemplares, son excelentes investigadores, pero la finalidad última de sus investigaciones es desmontar la religión, ¿no? Y en otros lugares, justamente el estudio de la tendencia hacia estudiar religiones, pues ha provenido de los ámbitos confesionales. Ha pasado mucho en los ámbitos nórdicos. La fenomenología de las religiones, por ejemplo, la fenomenología de la religión entendida como se entendía a comienzos a mediados de entre los años 30, era justamente eso, era un modelo de estudio de la diversidad religiosa, pero, en cierto modo, detrás había unos presupuestos que eran presupuestos, en cierto modo, confesionales o paraconfesionales. Y en muchos casos, desde las facultades de teología, se terminó derivando hacia el estudio de las religiones. Entonces, si se dan cuenta, hay dos raíces enfrentadas, o varias, ¿no? Pero por lo menos dos raíces enfrentadas en la disciplina. Ninguna de las dos, desde el punto de vista metodológico y teórico, aceptables. Una que intenta desmontar la religión y otra que intenta justificar la religión, que en cierto modo era lo que hacía la fenomenología de la religión. En esta parte vamos a trabajar sobre los nombres que se le han dado a lo largo del tiempo y en la actualidad a la disciplina.
se produce en este contexto un fenómeno muy parecido al que hemos visto que ocurría con la propia historia de la implantación. Y es que, dependiendo de los países, dependiendo incluso de los ámbitos lingüísticos, se opta por una denominación u otra para referirse a la disciplina del estudio científico, podríamos decir neutral, no religiocéntrico, no confesional, de las religiones. Existen por lo menos tres grandes denominaciones. La primera, historia de las religiones, es la que ha sido común en Italia, en Francia, por ejemplo en Turquía, y es todavía la denominación que lleva la asociación internacional más prestigiosa en este campo. Otra denominación que ha sido muy común en los ámbitos de habla alemana es ciencia de la religión, en alemán Religionswissenschaft, ciencia de la religión. Y la tercera denominación que está teniendo un peso cada vez más importante es la que se suele emplear cada vez más en los países de lengua inglesa, pero que encontramos en muchos otros ámbitos, por ejemplo, en la denominación de la Asociación Europea, y es estudio de las religiones o estudios religiosos, en inglés Religious Studies o Study of Religion. La primera denominación, historia de las religiones, es la más histórica, la que tiene una aplicación más larga en el tiempo, y es la que se utiliza todavía en la Asociación Internacional, la IAHR. Es la denominación que lleva, por ejemplo, la Asociación Italiana, es, por ejemplo, la que lleva también la Asociación Turca, es la que más común resultaba en Francia y marcaba un modelo de estudio centrado principalmente en caracterizar las religiones como hechos humanos y susceptibles de estudiarse principalmente desde las disciplinas históricas. Es decir, centrar el estudio no en los contextos teológicos o de fe, sino en los contextos de desarrollo histórico. Historia, por una parte, y religiones en plural, es decir, una apertura hacia la diversidad de las religiones. Si pasamos a revisar la página web de la International Association for the History of Religions, nos encontramos con que se define muy claramente el ámbito de la disciplina, el carácter no confesional de la misma, muy claramente en el primer enunciado de la página web, en el que define lo que es la asociación, y también marca una perspectiva histórica desde el primer congreso en 1900 sobre historia de las religiones hasta la propia fundación de la IAR 50 años después, y es, por tanto, una denominación muy prestigiosa. Pero en los ámbitos de habla alemana se optó por
una mirada que centraba en el campo semántico de ciencia en alemán, que venía a querer decir ámbito autónomo de estudio. En alemán, Wissenschaft sirve para definir eso, un campo autónomo de estudio, por ejemplo, ciencia de la antigüedad, Altertumswissenschaft, o, en este caso, ciencia de la religión, Religionswissenschaft. Es una disciplina autónoma en la que se incluyen los puntos de vista tanto filosóficos como antropológicos, como sociológicos, como psicológicos, como jurídicos, es decir, las diversas aproximaciones al tema de estudio que justamente es el elemento principal, tema de estudio, la religión. Es, por ejemplo, el nombre que lleva la asociación alemana o la asociación suiza, cuando se expresa en lengua alemana. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el catálogo de la editorial suiza Peter Lang, nos encontramos que define en 3 lenguas el campo. Por una parte, en inglés, History of Religion, en alemán, Religionswissenschaft, y en francés, Histoire des religions. Es decir que para el mismo campo de significado o la misma disciplina se ofrecen denominaciones diferentes dependiendo de la lengua que se esté empleando, lo cual resulta muy interesante porque los libros son los mismos, lo único que cambia la denominación. Y por tanto, ahí podemos ver que se trata de contextos nacionales, en cierto modo, contextos lingüísticos nacionales, los que determinan que un mismo bloque de publicaciones que vienen a sostener un mismo contexto disciplinar tomen nombres diferentes. Religionswissenschaft ha sido una forma de aproximarse que incide principalmente en la caracterización como disciplina autónoma. En el ámbito anglosajón, cada vez es más común el término Religious Studies, estudios religiosos, o Study of Religion. Y ese término es cada vez más influyente a la hora de nombrar o denominar asociaciones de múltiples ámbitos. Por ejemplo, la Asociación Europea que se dedica al estudio de la disciplina, la EASR, es European Association for the Study of Religions. Por ejemplo, la del ámbito latinoamericano es la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Cada vez más se convierte en una opción muy seguida, cada vez más seguida. De hecho, como se puede ver en la página web de la Asociación Internacional para la Historia de las Religiones, existe ahora mismo un debate muy fuerte sobre si debería de cambiarse el nombre de la asociación, y hay una fuerte apuesta por una denominación que se asemeje a la seguida en el caso de la Asociación Europea. En este caso sería International Association for the Study of Religions. Pasaría de International Association for the History of Religions a International Association for the Study of Religion. Un poco particular es el caso español. En el caso español, la sociedad que se dedica, que aglutina a los investigadores y académicos en el contexto del estudio de las religiones, fundada en 1993, es la SECR, la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Aquí se ha optado no por
la forma alemana de ciencia de la religión, sino pluralizando los dos parámetros. Ciencias de las religiones. ¿Qué problema podría tener desde el punto de vista teórico este nombre? Pues que justamente renuncia al carácter, desde mi punto de vista, de disciplina autónoma. Serían múltiples disciplinas que se dedican al estudio de las religiones. Y, por tanto, la mirada no sería una mirada holística, sino una mirada fragmentada. Tiene mucho que ver con la historia de la propia conformación de la disciplina en España, que veremos un tema más adelante. Y es que a la disciplina en España se ha llegado desde no un planteamiento general, es decir, no desde una búsqueda de construir una disciplina autónoma propia para el estudio de las religiones, sino que se ha llegado desde la convergencia disciplinar, desde múltiples miradas hacia el tema de las religiones. Y entonces, en ciencias se incluyen las ciencias históricas, las ciencias filológicas, las ciencias jurídicas, las ciencias como la sociología de la religión, como la antropología de la religión, como la psicología de la religión. Por tanto, no se basa en una mirada holística globalizadora, sino en una convergencia de diferentes miradas hacia el objeto de estudio. Esta característica española tiene mucho que ver con los problemas de desarrollo de la disciplina en nuestro país, por razones que tienen también que ver con la propia historia de España y la historia religiosa de España en el franquismo y en la época, realmente también en la época anterior. Otras denominaciones, pues son religiones comparadas, que tuvo un peso enorme en el pasado, sobre todo en los ámbitos anglosajones. Religiones comparadas, comparative religion, era una denominación que resultaba muy clara y que centraba el punto de vista y la mirada justamente en el carácter de ciencia comparada, en el carácter de estudio comparado de los fenómenos religiosos. Hay más denominaciones que han tenido un peso menor y que han tenido una menor influencia y que de hecho no tienen tanta visibilidad, por ejemplo, en las asociaciones nacionales dedicadas al estudio de las religiones. Denominaciones como fenomenología de la religión, como antropología religiosa, que son, desde luego, mucho más minoritarias. Siendo, por tanto, la que parece que tiene una perspectiva de desarrollo futuro más evidente, la de estudio de las religiones, la que resultaba muy prestigiosa y casi incontestada en el pasado, que era historia de las religiones, y la que se defiende en mayor medida en los ámbitos germánicos, que es ciencia de la religión. No es un asunto baladí el de los nombres de la disciplina, porque nos evidencia uno más de los problemas, y es que no existe una convergencia en torno a un nombre. En el catálogo que veíamos antes de la editorial Peter Lang, Historia de las religiones o Religionswissenschaft era uno de los temas, pero se trataba de un catálogo en que también se incluían obras de teología y también se incluían obras de filosofía. Para teología o para filosofía no había diferencia en el nombre entre que se utilizase en inglés, en alemán o en francés, pero sí para
en un caso Religion Wissenschaft, en el otro History of Religion y en el otro Histoire de Religion, lo cual es muy significativo de que nombres distintos marcan ámbitos distintos de entender la disciplina, en última instancia, en alguna medida.